Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los amantes de las telenovelas y las historias de amor que nos quitan el aliento. Estamos hablando nada más y nada menos que de la increíble química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí sé lo que están pensando, de esos nombres resuenan con fuerza. Pero hoy no vamos a quedarnos solo en la superficie, vamos a abrir los ojos y a desvelar el mensaje que realmente impactará a muchos. Prepárense porque lo que vamos a descubrir podría cambiar la forma en que ven a esta pareja de ensueño y a su supuesto romance. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que pulsen ese botón rojo ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras interesantes discusiones. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir es algo que, desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, nos cautivó. ¿Quién no se enamoró de la historia de amor entre Can Divit y Sanemahinen Erkencikus? Esa novela turca conocida internacionalmente como Pájaro Soñador, se convirtió en un fenómeno global precisamente por la chispa innegable entre sus protagonistas. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban, todo parecía indicar que estábamos presenciando algo real, algo más allá de la actuación. Y es que cuando dos actores logran transmitir tanta verdad y pasión a través de sus personajes, es natural que los espectadores empiecen a especular. Desde el set de Erkencikus, surgieron innumerables rumores de un romance en la vida real. Los fans, ávidos de creer en la magia que veían en pantalla, alimentaron estas especulaciones con cada aparición pública de Can y Demet juntos. Se les veía riendo, compartiendo momentos cómplices, y esa cercanía solo hacía que los corazones de los seguidores latieran más fuerte. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre su relación, convirtiéndolos en una de las parejas más comentadas del momento. Y es que, admitámoslo, ¿a quién no le gusta soñar con que la ficción traspasa la pantalla? Sin embargo, aquí es donde entra la parte intrigante de nuestro vídeo de hoy. Porque la vida, y especialmente la vida de las celebridades, rara vez es tan simple como parece. Si bien es innegable la química que proyectaban, y que muchos deseaban que fuera algo más que una relación profesional, el tiempo ha demostrado que las cosas a menudo toman caminos inesperados. Y el mensaje que queremos transmitir hoy es precisamente este: a veces, la mayor conexión que podemos presenciar no se trata de un romance romántico, sino de una sinergia artística que inspira y emociona, y que quizás, en la vida real, se manifiesta de otras formas. Cuando hablamos de abrir los ojos, no nos referimos a desmentir categóricamente ningún sentimiento, sino a expandir nuestra perspectiva. Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron una historia de amor inolvidable en Erkencikus. Su actuación conjunta fue tan brillante, tan creíble, que nos hicieron soñar con un final feliz para ellos fuera de la pantalla. Pero la realidad es que una vez finalizada la serie, sus caminos personales tomaron rumbos distintos. Y eso, lejos de ser decepcionante, puede ser incluso más inspirador si lo vemos desde otro ángulo. Piensen en la magia del arte. Can y Demet son dos talentosos actores que en un momento específico de sus carreras, colaboraron para crear una obra que cautivó a millones. La intensidad de su química no se basaba solo en la atracción personal, sino en la maestría de su actuación, en su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y darles vida de una manera tan auténtica que nos transportaba a su mundo. Nos hicieron sentir sus alegrías, sus frustraciones, sus anhelos y, por supuesto, su amor. Y esa es una habilidad que pocos poseen. El mensaje que te impactará reside precisamente en reconocer y valorar esa maestría actoral. En lugar de fijarnos únicamente en si hay o no una relación romántica entre ellos, deberíamos apreciar la obra que crearon juntos. La intensidad de su romance en pantalla fue un testimonio de su profesionalismo y de su conexión artística. Nos demostraron que dos personas trabajando en armonía pueden generar una energía tan potente que conmueve a audiencias de todo el mundo. Y aquí viene la reflexión: ¿cuántas veces hemos idealizado a las parejas de la ficción? Nos enamoramos de sus historias, de la forma en que se miran, y deseamos que esa felicidad se traslade a su vida privada. Es una fantasía hermosa, pero a veces, aferrarnos a esa fantasía nos impide apreciar la realidad en toda su complejidad. Can y Demet nos ofrecieron un regalo, una historia de amor que nos hizo creer, nos hizo soñar y nos hizo sentir. Y eso, en sí mismo, es un tesoro. Analicemos más a fondo la naturaleza de esa química que tanto nos cautivó.
No se trataba solo de sonrisas y miradas tiernas, aunque las hubo en abundancia. Era la forma en que sus cuerpos se movían al unísono, la manera en que sus voces se entrelazaban en diálogos cargados de emoción. Era la vulnerabilidad que dejaban entrever en sus personajes, esa imperfección que los hacía humanos y, por ende, más cercanos a nosotros. Candide, el fotógrafo bohemio y apasionado, encontró en Sanem Haydn, la joven aspirante a escritora con alma de soñadora, el reflejo de sus propios anhelos y miedos. Su relación no fue un camino de rosas, estuvo plagada de malentendidos, celos y luchas internas, elementos que paradójicamente fortalecieron la credibilidad de su amor. La dirección de la serie, el guión, la iluminación, la música, todo contribuyó a crear un ambiente propicio para que esta pareja brillara. Pero, seamos honestos, la magia principal emanaba de ellos. La forma en que Can acariciaba el rostro de Sanem, la forma en que Demet se aferraba a él, transmitía una intimidad que trascendía las líneas del guión. Sus gestos eran pequeños, pero cargados de significado. Un roce de manos, una mirada sostenida un segundo más de lo necesario, una risa compartida en medio de una discusión, cada detalle sumaba a la construcción de una relación creíble y apasionada. Y aquí es donde debemos empezar a cuestionarnos nuestras propias expectativas. Como espectadores, tenemos una tendencia innata a buscar continuaciones para las historias que nos enamoran. Cuando vemos a dos actores interactuar con tanta naturalidad y afecto en pantalla, es fácil desear que esa conexión se extienda más allá de los focos y las cámaras. Los rumores de un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir se alimentaron de esa esperanza colectiva, de ese deseo de que la magia de la ficción se materializara en la vida real. Sin embargo, es crucial entender que la actuación es un arte que requiere una profunda empatía y una gran capacidad de transformación. Los actores son maestros en el arte de la imitación y la interpretación. Pueden encarnar el amor, la pasión, el dolor e incluso la ira, sin que estos sentimientos se correspondan necesariamente con su propia realidad emocional. Can y Demet, en Erkenci-Kuş, demostraron ser maestros en este sentido. Supieron canalizar la energía de sus personajes, encontrar un lenguaje común que les permitiera dar vida a una historia de amor conmovedora. El mensaje que te impactará, entonces, no es tanto una negación de lo que vimos, sino una invitación a una comprensión más profunda. La química que experimentamos no fue una ilusión, sino el resultado de un talento excepcional y de una conexión profesional admirable. Fue la sinergia de dos artistas que se encontraron en el momento adecuado para crear algo memorable. Su relación en pantalla fue un espejo de las aspiraciones románticas de muchos, pero la realidad de sus vidas personales es, y debe ser, separada de esa representación. Pensemos en la industria del entretenimiento en general. ¿Cuántas veces hemos visto parejas en la pantalla grande o chica que nos hicieron suspirar, solo para descubrir después que en la vida real apenas se soportaban? Esto no resta mérito a la actuación, sino que subraya la profesionalidad de los intérpretes. Can y Demet no son los primeros ni serán los últimos actores en crear una química tan poderosa que confunda a la audiencia. Es parte del juego y parte de la genialidad del arte. El verdadero legado de Erkenci-Kuş y de la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir reside en la emoción que nos provocaron. Nos hicieron creer en el amor, nos hicieron suspirar, nos hicieron reír y llorar. Nos ofrecieron un escape, una historia que nos permitió soñar despiertos. Y eso en sí mismo es un regalo invaluable. La autenticidad que proyectaron en sus personajes es lo que perdura en nuestra memoria, no las especulaciones sobre su vida privada. Además, es importante recordar que la vida privada de los artistas es suya. Ellos tienen derecho a sus propias decisiones, a sus propias relaciones y a su propio camino. Nuestras especulaciones, por muy bien intencionadas que sean, pueden generar presiones innecesarias. En lugar de eso, deberíamos centrarnos en celebrar su talento individual y su colaboración pasada. Can Yaman ha seguido construyendo una exitosa carrera, tanto en Turquía como internacionalmente, demostrando su versatilidad y su carisma. Sus proyectos posteriores como El Turco o su incursión en producciones italianas han confirmado su potencial. Demet Özdemir, por su parte, también ha cosechado grandes éxitos, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Sus papeles en series como Doğduğun Kaderindir o Aşk Taktikleri demuestran su madurez actoral y su capacidad para asumir roles complejos y emotivos. El verdadero impacto, el que debería conmovernos, no es la confirmación de un romance, sino la comprensión de que la magia del arte reside en la capacidad de Cr.
Ir conexiones emocionales profundas independientemente de la vida personal de los artistas. La historia de Erkenci-Kuş es un testimonio del poder de la narración y de la habilidad de los actores para darnos historias que nos lleguen al alma. La química que vimos fue el resultado de un trabajo arduo, de una comprensión mutua de los personajes y de una dirección que supo captar esa chispa. Pensemos en otras grandes parejas de la pantalla. La química entre Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en Casablanca, por ejemplo. ¿Sabemos a ciencia cierta la naturaleza exacta de su relación fuera de los escenarios? Lo que sí sabemos es el impacto eterno que tuvo su actuación conjunta en el cine. Y esa es la grandeza. Khan y Demet han logrado algo similar en la era moderna de la televisión. Han creado una pareja icónica que será recordada por muchos años, independientemente de lo que suceda en sus vidas personales. Entonces, ¿cuál es el mensaje final? El mensaje es que abramos los ojos a la profundidad del arte. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue real, sí, pero fue una conexión artística. Nos hicieron creer en el amor porque ellos, como actores, creyeron en sus personajes. Nos emocionaron porque supieron transmitir emociones genuinas. Y esa es la lección: a veces, lo que nos impacta no es la confirmación de un romance, sino la revelación de un talento extraordinario y de una sinergia creativa que deja una huella imborrable. Deberíamos dejar de lado la necesidad de que la ficción se convierta en realidad y empezar a apreciar la belleza de la ficción por sí misma. Erkenci-Kuş nos dejó un legado de momentos inolvidables, de risas, de lágrimas y, por supuesto, de un amor que, aunque fuera en pantalla, se sintió muy real. Y eso, mis amigos, es un regalo que debemos atesorar. La posibilidad de soñar, de emocionarnos, de sentirnos parte de una historia, es lo que el arte nos ofrece. Can Yaman y Demet Özdemir nos mostraron que la pasión en la actuación puede ser tan cautivadora como cualquier romance en la vida real. Nos enseñaron que la química verdadera se construye sobre el respeto mutuo, la comprensión y el talento. Y cuando vemos su trabajo, lo que deberíamos sentir es admiración por su habilidad para transportarnos a ese mundo, para hacernos partícipes de su historia y para dejarnos con un sentimiento de que hemos presenciado algo especial. Han demostrado que cuando dos artistas conectan a un nivel profundo en el ámbito profesional, pueden crear una obra que resuene con la audiencia de una manera inolvidable. Así que la próxima vez que piensen en Can Yaman y Demet Özdemir, no se enfoquen solo en los rumores o en las especulaciones. Enfóquense en la obra de arte que crearon juntos. Abran los ojos a la magnificencia de su talento, a la intensidad de su conexión como compañeros de escena y al impacto duradero que han tenido en millones de espectadores. Ese es el verdadero mensaje que debería impactarnos: el poder del arte para tocar nuestras vidas de maneras profundas y significativas, incluso cuando la realidad es un poco diferente de la fantasía. La capacidad de crear ilusiones creíbles es, en sí misma, una forma de magia. Y esa magia es la que nos une como espectadores, la que nos hace volver por más. Y para concluir, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta reflexión. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Espero que este vídeo les haya hecho ver las cosas desde una nueva perspectiva. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con esta visión? ¿Qué les transmitió a ustedes la química entre Can y Demet? ¿Se dejaron llevar por la ilusión del romance o apreciaron más la maestría actoral? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes también les interese el mundo del entretenimiento y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Hasta la próxima y recuerden, el arte tiene el poder de impactarnos de muchas maneras maravillosas.